infierno dentro de su hogar sin saber por qué. No hay paz, no hay descanso, solo tensión, insomnio, conflictos. Y buscan explicaciones en lo emocional, en lo psicológico, en lo físico, pero no hallan causa. Y lo que nadie les dijo es que hay cosas que, aunque parezcan inocentes, están contaminando espiritualmente su casa. Escúchame bien. El mundo espiritual es real, tan real como el aire que respiras. Y cuando se le da permiso, cuando se le abre la puerta, actúa con poder destructivo. La palabra de Dios está llena de ejemplos, objetos que trajeron bendición o maldición. Porque el hogar no es solo un techo y paredes, es un altar, es un refugio sagrado, y todo lo que colocas dentro debe estar consagrado a Dios o será usado por el enemigo. En el libro de Deuteronomio, Dios fue tajante con su pueblo. No traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema como ella. Deuteronomio 7:26. ¿Sabes qué significa eso? Que si introduces algo que Dios detesta, tú y tu casa quedan contaminados, malditos, separados, vulnerables al juicio. Pero la mayoría no lo sabe. Nadie se lo enseñó. Entonces aceptan regalos, compran adornos, heredan objetos. Y sin darse cuenta, invitan a espíritus a morar entre ellos. Lo más triste es que algunos de esos objetos fueron consagrados por brujos, por hechiceros, por gente que pacta con las tinieblas. Ellos lo saben, porque los que sirven a Satanás entienden que un objeto puede ser una llave, un portal, una forma de tomar control de un lugar. ¿Y tú? ¿Tienes esa misma vigilancia? ¿Tienes ese mismo discernimiento? Muchas veces no hacemos las preguntas necesarias. ¿Quién hizo esto? ¿De dónde viene? ¿A quién pertenecía? ¿Cuál es su carga espiritual? Porque no es solo madera, ni cerámica, ni metal. Es lo que representa, es el pacto que lleva, es el mensaje que proclama. ¿Recuerdas lo que pasó en el libro de Josué? Después de la gran victoria en Jericó, Dios advirtió que no tomaran nada de lo maldito, pero Acán desobedeció. Tomó un manto babilónico, plata y oro, y con ese acto trajo derrota a todo el pueblo. Lo escondió en su tienda, creyendo que el silencio sería su escudo. Nadie lo vio, nadie lo oyó, nadie sospechó. Pero el Dios eterno, el que escudriña los corazones, lo vio. Y las consecuencias fueron desastrosas. Cuando Israel fue a enfrentar a un enemigo insignificante, fueron vencidos. Hombres valientes cayeron. El pueblo quedó sumido en el desconcierto, todo por causa de un solo objeto oculto. Una sola desobediencia bastó para derrumbar la victoria. Entonces Dios habló a Josué y le dijo: Israel ha pecado, han tomado del anatema, y mientras no lo quiten de en medio de ustedes, no podrán resistir a sus enemigos. Josué 7:11-13. ¿Lo comprendes? No es solo el pecado, es ese objeto que lo representa, que lo encarna, que abre una brecha. El enemigo no necesita una mansión, le basta una rendija, una sola fisura en la muralla del alma, una puerta entreabierta, un símbolo cualquiera, un amuleto, una imagen idolátrica, una figura misteriosa, un libro de hechicería escondido en la biblioteca, una máscara con historia oculta, y por ahí empieza su obra destructiva. Hay quienes tienen en su hogar reliquias traídas de tierras lejanas, souvenirs adquiridos sin pensar, herencias de tiempos oscuros, objetos que alguna vez fueron consagrados a dioses extraños, usados en rituales prohibidos, objetos empapados de sangre o palabras malditas. Y luego se preguntan por qué sienten esa opresión invisible, esa ansiedad que no da tregua, ese peso espiritual que no se puede explicar con medicina.
No lo relacionan, pero el alma lo percibe, el espíritu lo discierne, y el enemigo, astuto como siempre, se aprovecha de la ignorancia para sembrar caos. La Escritura nos advierte que el pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y cuántos hogares hoy están en ruinas espirituales simplemente porque nadie les enseñó a vigilar las puertas? Nadie les advirtió que la batalla no es solo en la mente, sino en cada rincón de la casa. Jesús echó fuera demonios de personas, sí, pero también purificó lugares. Cuando entró en el templo y vio el desorden, el bullicio de los cambistas, el comercio irreverente, se llenó de celo por la santidad del lugar. Porque donde hay desorden, hay contaminación. Y donde hay contaminación, el Espíritu Santo se retira. Este mensaje, amado, no es para condenarte, es un grito de amor, una advertencia divina cargada de compasión. Dios no busca asustarte, quiere despertarte, porque anhela morar contigo, habitar en tu casa. Quiere que tu hogar sea un altar, un refugio de paz, un espacio donde la gloria de Dios descienda. Pero para eso primero hay que limpiar, hay que expulsar lo que no le pertenece. Algunos de esos objetos que debes evaluar no parecen malignos a primera vista. Quizá una escultura decorativa, una imagen artística, un símbolo curioso en un rincón, un libro regalado por alguien, un cuadro heredado con historia oscura. Pero escúchame bien, no todo lo bello es bueno, no todo lo raro es inocente, no todo lo antiguo es seguro. A veces, el enemigo se disfraza de belleza, tal como lo hizo en Edén, cuando el fruto prohibido era agradable a los ojos. Si Eva hubiera discernido lo que había detrás de esa hermosura, no habría caído. Hoy, tú tienes la oportunidad de discernir, de mirar más allá de lo que agrada a los sentidos, de obedecer al Espíritu Santo, aunque lo que Él te muestre te parezca inofensivo. Cuando el Espíritu comienza a revelar lo oculto, la primera reacción suele ser la duda. Nos preguntamos en silencio, ¿será tan grave? ¿De verdad esto tiene poder sobre mí? Pero en el mundo espiritual, la ignorancia no es defensa. Lo que no reconoces, aún actúa. Lo que no discernes, aún contamina. Porque las tinieblas no tocan la puerta, se cuelan por la grieta más mínima. Una pequeña concesión basta, una rendija y ya está. Así como una gota de veneno contamina todo el vaso, un solo objeto impuro puede abrir puertas al enemigo que afectarán toda la atmósfera espiritual de tu hogar. Y muchos creyentes piensan que mientras no practiquen brujería están a salvo, pero el enemigo no necesita que lo invoques. Le basta con que no lo eches fuera. Él conoce las debilidades del pueblo de Dios. Sabe que en lo natural somos inocentes, pero en lo espiritual muchas veces somos ingenuos. Aceptamos sin discernir, guardamos sin filtrar, decoramos sin consagrar. Y todo esto, mis amados, se convierte en un campo fértil para que espíritus impuros echen raíces profundas en nuestro hogar. ¿No lo has sentido tú mismo? ¿No percibes que algo cambió desde que ciertos objetos llegaron a tu casa? ¿No has notado cómo la paz fue reemplazada por una tensión invisible, casi insoportable? Cómo tus noches dejaron de ser noches de descanso, cómo tus hijos discuten más que antes, cómo el sueño se volvió esquivo, y cómo el silencio de tu hogar ahora pesa, como si algo oscuro caminara entre las paredes. No, no es imaginación, es discernimiento. Es el despertar de un espíritu consagrado a Dios que empieza a sentir la atmósfera. Se vuelve más sensible, más alerta, más despierto. Y lo que antes parecía inofensivo, ahora perturba. Lo que antes era parte del paisaje,
ahora duele en el alma. Esa incomodidad no es otra cosa que el susurro del Espíritu Santo diciendo: esto no me agrada, esto no debe estar aquí. Y cuando uno obedece, hermanos, comienza la liberación. No necesitas ser un experto en demonología. No se trata de saberlo todo, se trata de ser obediente, de vivir en santidad, porque el Espíritu Santo guía a los que están dispuestos a escuchar paso a paso. Primero te muestra lo visible, lo evidente. Luego con amor te revela lo profundo, lo escondido. Porque limpiar tu casa es también limpiar tu corazón. Cada objeto que decides quitar es un acto de entrega. Cada símbolo destruido es una declaración poderosa en el mundo espiritual. Esta casa pertenece al Señor. Hay quienes conservan objetos por razones sentimentales. Esto era de mi abuela, dicen. Este recuerdo me lo trajo un amigo. Este adorno me encanta. Pero ¿qué es más valioso? ¿Un recuerdo o la paz espiritual? ¿Una memoria o la presencia viva de Dios? No todo lo antiguo es malo, claro que no. No todo lo heredado está maldito. Pero cuando algo interrumpe el fluir del Espíritu en tu hogar, necesitas tener el valor de entregarlo, aunque duela. Porque la idolatría muchas veces se disfraza de afecto, y el apego emocional a objetos impuros puede ser el muro que te separa de tu victoria espiritual. La Escritura nos muestra momentos donde el pueblo de Dios tuvo que destruir lo que el mundo consideraba valioso, pero que era ofensivo para el corazón de Dios. En 2 Reyes 18:4, el rey Ezequías hizo algo radical. Derribó lugares altos, rompió imágenes, cortó símbolos paganos y, aún más impactante, destruyó la serpiente de bronce que Moisés había levantado en el desierto. Sí, ese símbolo sagrado, pero el pueblo la había comenzado a idolatrar. Y Ezequías entendió: nada, absolutamente nada, puede ocupar el lugar de Dios. Puedes imaginar lo difícil que fue para ellos. Era parte de su historia, de su legado, pero lo removieron, porque mejor es tener una casa vacía, pero santa, que una casa llena de recuerdos, pero espiritualmente muerta. Muchos hogares hoy tienen objetos traídos de tierras donde el ocultismo es parte de la cultura. Máscaras africanas, figuras budistas, tallas indígenas, estatuas hindúes, atrapasueños, símbolos esotéricos. No todo lo cultural es espiritual y no todo lo espiritual viene de Dios. Detrás de esos objetos puede haber pactos, invocaciones, rituales que siguen activos, porque el mundo espiritual no caduca. Una vez abierto un portal, permanece hasta que alguien con autoridad lo cierre. ¿Y quién tiene esa autoridad? ¡Tú! Si estás en Cristo, si su Espíritu mora en ti, tienes autoridad para decir: este objeto no se queda más, esta puerta se cierra, este terreno se limpia, este hogar es sagrado. No necesitas tener miedo, necesitas tomar posición, porque el miedo paraliza, pero la fe impulsa. Jesús dijo: he aquí os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo. Lucas 10:19. Esa potestad no está en los gritos ni en los rituales, está en la obediencia, en la decisión firme de vivir según la palabra, en la voluntad de no compartir tu casa con lo que no honra a Dios. Una casa no puede servir a dos señores, no puede ser luz y tinieblas al mismo tiempo. O es refugio del Espíritu Santo o guarida del enemigo. La elección, querido amigo, es tuya. Y hay quienes, al oír estas palabras, sienten un ardor en el pecho. Es el Espíritu Santo señalando algo específico. Tal vez tú ya lo sabes, tal vez ya lo sentiste. Ese cuadro que siempre te incomodó, ese objeto que desde que llegó, la tristeza también llegó.
ese regalo que siempre fue raro. No ignores la voz del Espíritu Santo, querido hermano. No la silencies, no la pospongas, no busques excusas, no digas, mañana lo haré, porque el enemigo no descansa. Él se mueve en las sombras de tu duda, trabaja con insistencia mientras tú esperas. Pero escucha, Dios también se mueve cuando tú decides obedecer. Y cuando decides purificar tu casa, no solo estás limpiando un espacio físico, estás levantando una declaración en los cielos, una proclamación gloriosa. Aquí gobierna Cristo, aquí reina su palabra, aquí se adora al único Dios verdadero. Y cuando esa proclamación se transforma en acción, cuando rompes, quemas, desechas todo lo que contamina, las cadenas se deshacen, la atmósfera cambia, la paz regresa, la adoración fluye como un río y tu hogar se transforma en lo que siempre debió ser, un santuario de su presencia viva. Porque cuando el Espíritu Santo toma el timón de un hogar, no hay tiniebla que resista su luz. Pero mientras le neguemos el control total, habrá cuartos, rincones, espacios oscuros que permanecerán bajo sombra. El enemigo es astuto. Si no puede entrar a tu corazón, buscará una esquina de tu sala. Si no puede tocar tu vida directamente, intentará hacerlo a través de objetos que distorsionan el ambiente, que arrastran opresión, que abren grietas imperceptibles en el mundo espiritual. Recordemos esto. La guerra espiritual no comienza cuando gritamos una oración fervorosa, sino cuando la santidad gobierna cada rincón de nuestro ser, cada parte de nuestra casa. Hay quienes oran, ayunan, escudriñan las escrituras y aún así sienten ese peso, esa resistencia, esa inquietud en su interior. Y es allí, precisamente allí, donde el discernimiento se vuelve crucial. Porque no basta con levantar nuestras manos al cielo si debajo del mismo techo permitimos ídolos ocultos. No basta con pedir paz cuando convivimos con objetos que representan rebelión, paganismo, prácticas ocultas o símbolos que, aunque la cultura moderna los aplauda, son una ofensa directa al Espíritu Santo. La historia de Jacob es una advertencia sagrada. Cuando el patriarca se dispuso a volver a Betel al encuentro con Dios, no dudó en dar una orden firme a su casa. Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Génesis 35:2. Jacob sabía, con temor y temblor, que no podía subir a la presencia del Altísimo cargando objetos que pertenecían a otro reino. Sabía que aunque algo hubiese llegado por descuido, aunque sin intención, debía ser removido para que la bendición divina no se detuviera. Y eso mismo está haciendo hoy el Señor contigo. Él te está preparando para regresar a su presencia, para restaurar la comunión, para que la adoración en tu casa sea renovada. Pero antes, hay limpieza que hacer. Tienes que soltar. Tienes que mirar con ojos espirituales cada habitación. Examina lo que has permitido que entre, que se aloje en tus paredes, en tus estanterías, en tus recuerdos. No desde el miedo, sino desde la reverencia. No desde la paranoia, sino con fuego santo ardiendo en tu corazón. Porque hay objetos que no son simples cosas físicas. Son transmisores espirituales. Transmiten maldición, transmiten confusión, transmiten opresión. A veces son imágenes de santos que reciben adoración indebida, ángeles deformados con raíces esotéricas, figuras de deidades extranjeras que se traen como arte o recuerdo. Pueden ser libros, películas, discos, amuletos, ropa con símbolos ocultistas, cartas, talismanes e incluso juegos que parecen inocentes, pero que han sido diseñados para abrir portales espirituales dentro del hogar. Y tú puedes decir, pero yo no lo uso para eso, yo no lo adoro, solo está ahí.
Pero escúchame bien, no es tu intención lo que determina su efecto, es su origen, es su diseño, es el espíritu que lo acompaña. Porque el enemigo no necesita tu fe para operar, solo necesita tu indiferencia, solo necesita tu silencio, solo necesita que digas, no es para tanto. Y mientras tú lo minimizas, él avanza. Mientras tú lo justificas, él invade. Mientras tú lo decoras, él levanta fortalezas. El apóstol Pablo nos exhorta con voz firme: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Efesios 5:11. ¿Y cómo se reprende algo que hiere el alma y oscurece el hogar? No es solo arrodillándonos en oración, aunque es vital. Es también alzándonos con decisión santa. Es actuar con autoridad. Es mirar a lo impuro a los ojos y decir: esto no entra más en mi casa. A veces, el acto más profundamente espiritual no es un clamor en alta voz, sino una bolsa de basura rebosante, cargada de objetos que contaminaban nuestra atmósfera. Sí, porque hay cosas físicas que al ser expulsadas rompen cadenas invisibles que amarraban el alma. He escuchado con mis propios oídos testimonios que estremecen el corazón. Hombres y mujeres que por años vivían bajo nubes de tristeza, dolencias persistentes y tormentos emocionales. Hasta que un día, un glorioso día, por revelación del Espíritu Santo, comprendieron que algo dentro de su hogar abría la puerta al enemigo. Un cuadro heredado, una reliquia cargada de historia oscura, un libro escondido, un amuleto envuelto en recuerdos del pasado. Y cuando decidieron sacarlo, destruirlo, desecharlo, la paz regresó, el descanso volvió, la atmósfera se limpió, porque el enemigo tuvo que irse, ya no tenía derecho legal, ya no hallaba dónde posar su sombra. Salmo 101:3 declara con poder: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Eso es una decisión sagrada. Es la determinación de un corazón que ama a Dios más que al arte, más que al pasado, más que a lo material. Porque quien verdaderamente ama al Señor, guarda su casa, la unge, la purifica. No se engaña creyendo que una Biblia abierta en la sala reemplaza una estatua pagana en el dormitorio. No cree que colgar un crucifijo justifica mantener debajo de él una máscara consagrada a espíritus ajenos al reino. No, hermanos, Dios no comparte su gloria con nadie. Y si Él ha de habitar en tu casa con su gloria poderosa, entonces todo lo que no le pertenece debe salir. Hoy el Señor te invita, con amor pero con urgencia, a mirar con ojos del Espíritu lo que has aceptado sin discernimiento. No es para condenarte, no es para culparte, es para liberarte, es para que experimentes limpieza verdadera. Porque cuando una casa se llena de luz, las tinieblas no pueden resistir, huyen, escapan, retroceden. Pero todo comienza cuando alguien de pie y con convicción declara: mi casa y yo serviremos al Señor. Y servirle no es recitarlo, es decidirlo, es tomar acciones claras, es limpiar profundamente, no solo con escoba, sino con fuego del Espíritu. Una limpieza que comienza no en el garaje, sino en el alma. No en los estantes, sino en el corazón. Porque lo externo siempre revela lo interno. Y cuando el interior se alinea con Dios, el exterior se transforma. No temas confrontar lo que has tolerado durante años. El amor de Dios está contigo. Su espíritu te guía. Su poder te sostiene. No estás solo. Y lo que hoy empieza en Mirón Sicente, sí, en tu casa, tendrá repercusiones eternas. Hay casas que por fuera son joyas arquitectónicas,
pero por dentro están en ruinas espirituales. Muebles bien colocados, pisos relucientes, ventanas limpias, pero una fortaleza del enemigo escondida en lo invisible. Porque lo que verdaderamente embellece un hogar no es el color de las paredes, ni el precio de los adornos, sino la presencia viva de Dios que lo llena todo. Cuando el Espíritu Santo habita en una casa, se percibe, se siente en el aire. El ambiente cambia, el descanso regresa, la paz se instala, la familia se une. Pero cuando esa presencia se va, todo se apaga. Queda la estructura, la apariencia, la rutina vacía. Y muchas veces esa presencia se fue no porque Dios no quiera estar, sino porque nosotros le cerramos la puerta. No con gritos, no con rechazo declarado, sino con pequeñas concesiones, con permisividad camuflada, con falta de vigilancia, con objetos que acariciamos, pero que Él aborrece, con símbolos que toleramos, pero que el cielo rechaza, detalles que parecen sin importancia, pero que se convierten en grietas por donde la oscuridad entra. Recordemos la escena santa cuando Jesús purificó el templo. Mateo 21, 12, 13 nos lo muestra. Entró en el templo de Dios y expulsó a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas con celo y declaró con autoridad: mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y mira bien, no le hablaba a criminales, hablaba a religiosos, a quienes decían servir a Dios, pero lo hacían sin reverencia, sin santidad, sin discernimiento. Habían tomado lo que debía ser un santuario, un lugar consagrado al Altísimo, y lo habían convertido en algo común, trivial, sin reverencia. Y Jesús no se quedó indiferente. No, hermano, Él se levantó, entró, volteó las mesas, limpió el lugar, lo purificó con celo santo, porque donde hay caos no puede haber comunión con el Dios de orden. Y eso mismo desea hacer hoy en tu hogar. Quiere entrar, poner todo boca abajo si es necesario, sacar lo que no lleva su sello, remover el polvo que se ha acumulado por años, limpiar cada rincón donde se esconden objetos, rutinas y memorias que no edifican ni glorifican. Pero Él no va a irrumpir, no entrará como un ladrón. Él toca, Él espera que tú abras la puerta y le digas: entra, Señor, y haz lo que tengas que hacer, porque cuando Él entra, nada queda oculto, todo sale a la luz. Hay quienes han recibido regalos que vinieron cargados, no con amor, sino con una carga espiritual oscura. Tal vez no lo sabías, tal vez pensaste que era un gesto amable, pero no todo obsequio es bendición. Hay personas que se mueven en lo oculto, que entregan objetos consagrados en rituales de santería, brujería, maldición, no para bendecirte, sino para vigilarte, oprimirte, abrir puertas al enemigo. Y si no tienes discernimiento, aceptas lo que luego se convierte en una fuente de aflicción constante. Y escucha esto: el enemigo es legalista. Si algo se le dio, incluso por ignorancia, él reclama derecho a quedarse. Y por eso tantos hogares están siendo sacudidos sin causa aparente. Enfermedades que los médicos no pueden explicar, pesadillas persistentes, niños aterrados por sombras, matrimonios que se fracturan sin motivo claro, finanzas detenidas, almas abatidas. Todo puede estar conectado a una raíz oculta, escondida detrás de algo que tú creías inocente. No estamos hablando de supersticiones, no estamos infundiendo temor, estamos revelando una verdad espiritual que la Escritura respalda. Lo que permites en tu casa afecta tu vida. El enemigo opera en lo oscuro, en lo no confrontado, y mientras tú lo ignores,
Él permanece. Pero el momento en que decides actuar en obediencia, su poder se rompe. El instante en que purificas tu entorno, los cielos se abren y Dios no se queda mirando. Él te da fuerza, Él te guía, Él pelea por ti. Es hora de tomar decisiones espirituales con madurez. Ya no puedes justificar lo que Dios te ha mostrado con claridad. No puedes seguir colgando en tu pared lo que fue creado para invocar espíritus. No puedes seguir exhibiendo como arte lo que representa tinieblas. No puedes dar lugar de honor a lo que el enemigo usa como puerta. Tu casa no es un museo de culturas ni un templo pagano. Tu casa es altar, es lugar de pacto, es reflejo de la gloria del Dios vivo que mora en ti. Si Él es Señor de tu vida, también debe ser Señor de cada espacio en tu hogar, del sillón donde descansas, de la habitación donde sueñas, del rincón donde clamas, de lo que cuelgas en tus paredes. Nada debe estar fuera de su señorío, porque lo que no está consagrado a Dios se convierte en territorio del adversario. Y no necesitas gritar para echarlo fuera, no. Solo necesitas obedecer. Toma ese objeto, rómpelo, deséchalo y di con autoridad: esto ya no es mío, esto no vuelve a entrar en mi casa. Esta casa es del Señor. ¿Y sabes qué pasa cuando haces eso? El cielo responde, el fuego de Dios desciende, la atmósfera cambia. Donde había opresión, ahora hay paz. Donde había tristeza, ahora hay gozo. Donde había tormento, ahora hay descanso. Porque las tinieblas no resisten un ambiente consagrado, huyen, retroceden. Y tú comienzas a vivir lo que significa tener un hogar donde la presencia de Dios fluye sin estorbos, sin interferencias, sin contaminación. Muchos quieren ver milagros grandes, pero no están dispuestos a soltar cosas pequeñas. Esperan cielos abiertos, mientras toleran símbolos cerrados. Quieren libertad, sin obediencia. Pero el orden espiritual es claro. Primero se limpia el altar y entonces desciende el fuego. Así fue con Elías en el Monte Carmelo. Antes de que el fuego de Dios cayera, él reconstruyó el altar, quitó lo viejo, colocó lo correcto, preparó el terreno, y cuando todo estuvo en orden, el fuego del cielo consumió la ofrenda. Así también contigo. No esperes fuego si no estás dispuesto a limpiar. No clames por poder si no estás listo para rendir lo impuro. Hoy es día de reconstrucción espiritual, día de valentía, día de mirar con ojos abiertos, sin excusas, sin justificaciones, día de decir: si esto ofende a Dios, no lo quiero más, porque nada vale más que su presencia, nada. Vale más su comunión que la más espléndida decoración. Vale más su bendición que el más preciado recuerdo forjado por manos humanas. Cuando tomas la decisión, oh sí, esa santa decisión de consagrarte al Señor, créeme, toda tu casa lo sentirá como una ráfaga del cielo. Porque una sola alma rendida puede cambiar la atmósfera de todo un hogar. Una sola decisión de obediencia puede desatar ríos de bendición que fluyen por generaciones. Hay decisiones que transforman hogares enteros. Y hay limpiezas que no solo barren el polvo, sino que rompen las cadenas de opresión. Porque cuando decides en lo profundo de tu corazón honrar a Dios por encima de todo, por encima de tus gustos, tus tradiciones, tus afectos más entrañables, el cielo lo celebra y el infierno tiembla. El enemigo no teme tus palabras si no van acompañadas de obediencia, pero sí se estremece cuando pasas de la intención a la acción.
Cuando dices con autoridad, esto no entra más en mi casa, y tomas ese objeto, lo rompes, lo echas fuera y proclamas: mi hogar no será morada de sombras, sino lámpara de luz viva. Eso sí lo sacude, porque ahí es donde pierde el terreno que había usurpado. El enemigo no le teme tanto a los que oran con fervor, sino a los que obedecen con convicción, a los que están dispuestos a dejar atrás lo que aman si descubren que eso apaga la llama de la presencia divina. Porque, querido, la verdadera guerra espiritual no se gana con frases bien dichas, sino con vidas limpias. No se vence con ruido, sino con corazones quebrantados. No se conquista con gritos, sino con hogares que gritan sin palabras. Queremos a Dios más que a nada en este mundo. Hay casas que, sin saberlo, tienen colgados cuadros de supuestos ángeles guardianes que no aparecen en la Santa Escritura, pero sí en libros esotéricos. Otros conservan imágenes de seres alados que no representan a Miguel ni a Gabriel, sino a entidades nacidas de creencias paganas. Y están también aquellos que cuelgan atrapasueños por su belleza estética, sin saber que por siglos esos objetos fueron usados en rituales indígenas para invocar espíritus y manipular sueños. Oh, sí, aunque parezca inocente, no es neutral, tiene raíz espiritual. Y si tú, que conoces la verdad, lo mantienes en tu casa, estás cooperando con un sistema que Dios mismo está derribando. La palabra lo declara con fuerza. ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Según Corintios 6:15. No se puede mezclar la luz con las tinieblas. No puedes proclamar que eres de Cristo y al mismo tiempo tener en tu hogar objetos nacidos de inspiración demoníaca. Tal vez no lo sabías antes, pero ahora lo sabes. Y con el conocimiento viene la responsabilidad, porque el Espíritu Santo no revela para avergonzar, sino para liberar. No destapa lo oculto para herirte, sino para que seas libre. Al comenzar este proceso, muchos sienten una lucha interna, dudan, vacilan, se resisten, no quieren soltar, porque ese objeto representa algo o alguien, una memoria, una etapa. Pero aquí te dejo esta pregunta que arde como fuego. ¿Vale más ese recuerdo que la presencia de Dios? ¿Vale más lo simbólico que lo eterno? Muchos dicen amar a Dios, pero siguen abrazando cosas que Él detesta. Y esa contradicción bloquea la bendición como un muro invisible. No puedes levantar manos limpias si en tu casa hay altares a lo impuro. No puedes clamar por revelación si estás tolerando lo que cierra el cielo. No puedes pedir liberación mientras abraces los instrumentos de esclavitud. Moisés comprendió esto profundamente. Cuando descendió del monte y vio al pueblo adorando al becerro de oro, no negoció con la idolatría, no la toleró por respeto a los sentimientos, no dijo, es solo una fase, ya pasará. No, tomó el ídolo, lo quemó, lo molió y lo esparció, porque un hombre de Dios no negocia con lo impuro. Y si tú eres cabeza de hogar, si eres sacerdote en tu casa, no puedes seguir permitiendo que lo profano coexista con lo sagrado. Tu casa es templo, tu sala es altar, tu habitación es un lugar de adoración, y Dios no comparte su gloria con nadie. Algunos preguntan, ¿y qué pasa si lo dejo, pero ya no creo en eso? Amado mío, escucha con atención. El problema no es solo lo que tú crees, es lo que ese objeto representa en el mundo espiritual. Porque el enemigo no necesita tu fe, necesita tu permiso. Mientras lo conserves, él tiene legalidad. Así como un contrato no necesita emoción, solo una firma. Así también en lo espiritual.
Lo que permites te gobierna. Lo que toleras te ata. Lo que no confrontas te consume. ¿Y sabes qué es lo más poderoso de todo esto? Que no necesitas ser un erudito. No necesitas conocer cada símbolo ni entender cada rito. Solo necesitas al Espíritu Santo. Él te guía, Él te convence, Él te revela. Y cuando lo escuchas, Él te muestra qué debe salir. Y cuando obedeces, Él te da paz. No necesitas una paz emocional, necesitas una paz espiritual. Una paz que no se puede explicar con palabras humanas. Una paz que llena tu hogar como un río de gloria. Una paz que transforma el ambiente más tenso en un santuario sagrado. Una paz que toca tu alma con la ternura de Dios mismo. Y hay testimonios, muchos testimonios, de personas que después de una limpieza espiritual profunda, vieron a sus hijos dormir en paz como nunca antes. Su salud floreció, su mente se despejó como un cielo limpio tras la tormenta. Su matrimonio se fortaleció con lazos celestiales. Porque escucha bien, muchas veces esos problemas que luchas por resolver con tus fuerzas tienen raíces en lo invisible. Y lo que no se limpia en el mundo espiritual se arrastra como una sombra en lo visible. Por eso hoy el Señor te llama. Hijo mío, hija mía, entrégame todo, incluso eso que crees pequeño, insignificante, porque yo obro también en lo pequeño. Y muchas veces el enemigo se oculta precisamente allí. ¿Y si hoy decidieras hacer esa revisión con propósito eterno? Ir habitación por habitación, objeto por objeto, y preguntarte con corazón humilde: ¿esto te agrada, Señor? Y si el cielo guarda silencio, es porque no lo aprueba. Porque cuando algo honra a Dios, su espíritu lo confirma con una paz profunda. Pero cuando algo le desagrada, hay incomodidad, hay opresión, hay confusión. Y tú lo sabes, porque tu espíritu lo siente, porque tu alma no encuentra descanso. Hoy Dios quiere que tomes de nuevo el control espiritual de tu hogar, que limpies no solo por ti, sino por tus hijos, por tus nietos, por tu descendencia. Que te levantes con fuego en el corazón y declares: esta casa no será mezcla, esta casa será un altar para el Señor. Que tomes autoridad y eches fuera todo lo que estorba su presencia. No lo hagas por temor, hazlo por amor, porque amas a Dios más que a tu pasado, porque valoras la paz más que a un objeto, porque entiendes que un hogar con Dios vale más que 1000 tesoros sin Él. Y cuando lo hagas, lo verás, lo sentirás. Y no será algo emocional, será espiritual, será eterno. Cuando el pueblo de Dios decide limpiar su casa, el cielo responde con honra. Aleluya, porque no hay acto más poderoso que rendir todo, absolutamente todo lo que uno es y tiene delante de la santidad de Dios. No solo los pecados visibles, no solo las actitudes internas, sino también los ambientes que hemos permitido, los objetos que hemos tolerado, esas cosas que por años guardaste en una repisa, en un cajón, en una vieja caja, creyendo que no tenían impacto espiritual, pero sí lo tienen, porque todo lo que conservas a tu alrededor habla espiritualmente de quién gobierna ese espacio. Hay hogares que hoy son prisiones sin barrotes, cárceles donde el alma se marchita y la fe se debilita. ¿Por qué? Porque sin saberlo dedicaron su ambiente a lo incorrecto. No firmaron pactos oscuros, no pronunciaron conjuros, pero permitieron que lo profano compartiera lugar con lo santo, y el enemigo lo sabe. No necesita tu adoración directa, le basta con un rincón, un permiso, una ignorancia constante, porque por ahí entra, ahí se acomoda, ahí establece su trono. Pero cuando tú te levantas como Josué y proclamas con firmeza: yo y mi casa serviremos al Señor, algo se rompe en lo invisible.
algo se desata, algo cambia. Porque la fe se vuelve acción, se convierte en una convicción viva que ya no se queda en lo íntimo del corazón, sino que se manifiesta en cada rincón del hogar. Y entonces la autoridad del creyente se activa, porque una cosa es orar y otra muy distinta es obedecer. Una cosa es pedir paz y otra es remover lo que roba esa paz. Recuerda lo que hicieron los primeros creyentes en Éfeso. Cuando la palabra de Dios los confrontó, no se quedaron diciendo: ¡qué mensaje tan poderoso! No. Hechos 19:19 nos cuenta que muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron públicamente. Y cuando calcularon el valor de todo aquello, ascendía a 50,000 piezas de plata. Una fortuna. Era su pasado, su historia, su herencia. Pero decidieron destruirlo. No lo vendieron, no lo regalaron, no lo guardaron como recuerdo. Lo quemaron. Porque entendieron que lo que no honra a Dios no puede ocupar espacio en su vida. ¿Y sabes qué sucedió después? El siguiente versículo lo declara con poder. Así crecía, y crecía con fuerza irresistible la palabra del Señor. ¿Y sabes por qué? Porque hubo limpieza, porque hubo obediencia, porque lo impuro fue arrojado fuera, como se arroja la oscuridad con la luz del amanecer. No se hizo trato con las tinieblas, no se les dio un rincón, no se les ofreció tregua. Y escucha esto, lo mismo sucederá contigo. El día en que saques lo oculto, lo contaminado, lo que está cargado espiritualmente, ese día la palabra de Dios comenzará a fluir en tu hogar como un río incontenible de poder. El ambiente se despeja, la opresión huye, el gozo vuelve a cantar entre tus paredes. Porque donde hay obediencia, hay visitación divina. Y no estoy hablando de rituales muertos, no estoy hablando de supersticiones vacías, no estamos alimentando la paranoia religiosa. Estoy hablándote de santidad verdadera, de orden espiritual, de tratar con seriedad lo que el Espíritu Santo revela con tanta ternura y tanta precisión. Hoy más que nunca Satanás ha perfeccionado sus disfraces. Ya no llega con monstruos espantosos. No. Ahora viene disfrazado de belleza, de cultura, de arte, de simbolismo sutil. Y muchos cristianos han caído. ¿Por qué? Porque no disciernen, porque no preguntan, porque no consultan al Espíritu Santo, quien está deseoso de advertirte. Tú necesitas desarrollar una sensibilidad espiritual aguda, porque en estos tiempos finales no basta con evitar lo que es claramente malo. No, hay que discernir lo que está escondido, camuflado, disfrazado de bueno. ¿Recuerdas lo que dijo el Señor Jesús? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Chapter 7:15. Asimismo vienen los objetos contaminados, vestidos de arte, de historia, de tradición, pero por dentro cargan ruina, pactos oscuros, maldición escondida. Y tú no puedes seguir ignorando lo que tu espíritu ya percibió desde el primer momento, porque si lo toleras, sufrirás también las consecuencias. El Espíritu de Dios te habla hoy, no con condena, sino con amor ardiente, con fuego del cielo. Te dice: revisa tu casa, examina tus rincones, pregúntame qué me agrada y qué no, y Él te mostrará. No estás solo, Él irá contigo paso a paso, habitación por habitación, recuerdo por recuerdo, y no te aplastará con culpa. Te liberará, no te juzgará, te restaurará, porque su deseo no es castigarte, sino habitar contigo, caminar por tu sala, sentarse en tu mesa, reposar en tu habitación, llenar tu hogar con su gloria viva. Pero escúchame bien, Él no habita donde hay mezcla.
no comparte habitación con ídolos, no se acomoda en un rincón si en el otro hay una figura pagana. Dios es celoso, y ese celo no es inseguridad, es pureza, es amor apasionado, es un fuego sagrado que no quiere verte contaminado, ni oprimido, ni engañado. Porque tú, sí, tú, fuiste comprado por precio, un precio glorioso en la cruz. Tu casa le pertenece, tu atmósfera debe reflejar su reino eterno. No hay espacio neutral en lo espiritual. Lo que no ha sido consagrado a Dios está bajo otro dominio, así de claro, así de radical, así de real. No se trata de miedo, se trata de revelación, porque cuando entiendes esto, ya no lo ves como una carga religiosa, sino como una expresión de amor, como un paso hacia la libertad, como una limpieza que traerá descanso a tu alma cansada. Y ese descanso es exactamente lo que Dios quiere devolverte. Quizás hace tiempo que no sientes paz en tu casa. Quizás cada vez que entras sientes un peso, un ambiente extraño, discusiones que se repiten, frialdad espiritual, desánimo. Tal vez no has conectado los puntos, pero todo comenzó cuando ese objeto llegó, cuando alguien te lo regaló, cuando tú mismo lo trajiste sin sospechar. Pero tu espíritu sí lo sintió, tu alma lo detectó, y hoy Dios lo revela con claridad cristalina. No estás escuchando esto por casualidad. Corintios 6, 19, 20 se nos recuerda: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Este pasaje revela una poderosa verdad espiritual. Cuidar nuestro cuerpo es parte fundamental de nuestra vida cristiana. No se trata solo de evitar excesos o vicios, sino también de proveerle los elementos correctos para que pueda renovarse y mantenerse limpio. El concepto de desintoxicación, aunque hoy se asocia comúnmente con dietas modernas o tendencias de bienestar, en realidad es una manifestación del principio bíblico de limpieza que Dios ya había establecido. Tal como el pueblo de Israel debía purificarse antes de entrar en la presencia de Dios, nuestro cuerpo también necesita ser limpiado de aquellas sustancias que lo deterioran. Las frutas que Dios creó no solo son fuente de vitaminas o minerales, sino que muchas de ellas contienen propiedades específicas que actúan como agentes de limpieza interna, eliminando toxinas y fortaleciendo el organismo desde dentro. Esto no es casualidad, es parte del diseño divino. La Biblia está llena de símbolos de limpieza y purificación, y muchos de ellos están relacionados con alimentos que reflejan el deseo de Dios de restaurar nuestro ser en todos los aspectos. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios instruyó a su pueblo sobre qué alimentos eran puros y cuáles no lo eran. No solo por razones ceremoniales, sino porque Él sabía qué elementos eran más beneficiosos para el cuerpo. En Ezequiel 47:12 se nos presenta una imagen poderosa que conecta esta idea con la naturaleza misma. A la orilla del río, en ambas márgenes, crecerán toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán, ni su fruto dejará de producirse. Cada mes darán fruto, porque el agua que los riega sale del santuario. Su fruto servirá de alimento y sus hojas de medicina. Esta descripción revela el poder que Dios otorgó a ciertos frutos, los cuales no solo nutren el cuerpo, sino que también lo sanan y lo restauran. La desintoxicación no es solo una práctica física, sino un acto de obediencia y gratitud hacia el Creador. Cuando elegimos alimentos que limpian nuestro organismo, estamos reconociendo que nuestro cuerpo es un regalo de Dios y que debemos administrarlo de la mejor manera posible. Así como Jesús enseñó la importancia de cuidar nuestro corazón y nuestra mente, también debemos aplicar ese principio a nuestro bienestar físico. El descuido de nuestra salud puede llevarnos a perder energía, claridad espiritual y fuerza para cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros.
En la historia de Daniel encontramos un ejemplo claro del poder de una alimentación limpia y consagrada. Cuando Daniel y sus compañeros fueron llevados al palacio del rey Nabucodonosor, se les ofreció consumir los manjares y vinos del rey, alimentos que, aunque parecían apetitosos, no eran adecuados para un estilo de vida consagrado a Dios. Daniel decidió no contaminarse con esas comidas y pidió que se le permitiera alimentarse únicamente con vegetales y agua. Al cabo de 10 días, Daniel y sus amigos se veían más saludables y vigorosos que todos los demás jóvenes que comían los manjares del rey. Esta historia, relatada en Daniel 1:8-15, no solo demuestra que una alimentación limpia fortalece el cuerpo, sino que también nos recuerda que Dios honra a quienes eligen seguir su plan, incluso en cuestiones alimenticias. El cuerpo humano fue diseñado por Dios para regenerarse constantemente, pero para que este proceso ocurra de forma óptima, necesita los elementos adecuados. Las frutas que Dios creó no solo brindan energía, sino que también actúan como limpiadoras naturales del organismo, ayudando al hígado, los riñones y el sistema digestivo a eliminar residuos dañinos. Esta limpieza interna permite que el cuerpo funcione con mayor claridad, fuerza y vitalidad. No es casualidad que las frutas que mencionaremos más adelante estén cargadas de antioxidantes, fibra y propiedades curativas que actúan directamente en los órganos encargados de purificar el cuerpo. Cuando descuidamos nuestra alimentación, permitimos que se acumulen toxinas que afectan nuestro bienestar general. Esto no solo debilita nuestro cuerpo, sino que también interfiere en nuestra vida espiritual. Un cuerpo cansado, intoxicado y debilitado tiene mayores dificultades para mantenerse firme en la oración, para encontrar paz en la meditación bíblica y para cumplir con las responsabilidades que Dios nos ha encomendado. Por esta razón, cuidar nuestro cuerpo es también una forma de mantener nuestra conexión con Dios más fuerte y clara. La decisión de incorporar en nuestra vida diaria alimentos que purifican y restauran no solo es un acto de sabiduría, sino un paso de fe. Cuando elegimos cuidar nuestro cuerpo como parte del propósito divino, estamos diciéndole a Dios que valoramos el templo que Él nos ha dado. Así como los profetas se preparaban física y espiritualmente antes de recibir una revelación de parte de Dios, nosotros también podemos acercarnos a Él con mayor claridad cuando nuestra mente y nuestro cuerpo están en equilibrio. A lo largo de la historia, hombres y mujeres que buscaron estar más cerca de Dios comprendieron que el cuidado del cuerpo era parte del camino hacia una vida espiritual plena. Jesús mismo dedicó momentos de soledad y ayuno para fortalecer no solo su espíritu, sino también su cuerpo. En Mateo 4:2 se nos dice que después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Este pasaje revela que incluso en su humanidad, Jesús reconocía la importancia de mantener su cuerpo preparado para cumplir la misión que el Padre le había encomendado. El camino hacia una vida plena en Cristo abarca tanto el bienestar espiritual como el físico. Cada vez que elegimos alimentos que limpian y fortalecen nuestro cuerpo, estamos honrando el plan divino para nuestras vidas. En los siguientes apartados, exploraremos 3 frutas que, según principios bíblicos, no solo nutren el organismo, sino que también lo desintoxican, ayudándote a experimentar mayor vitalidad, claridad mental y fortaleza espiritual. Estas frutas, diseñadas por Dios, están disponibles para que puedas comenzar cada mañana renovado y en sintonía con su propósito para ti. ¿Estás listo para descubrir cómo la sabiduría divina se manifiesta incluso en los alimentos que llevas a tu mesa? El diseño de Dios para la creación está lleno de detalles que revelan su amor y cuidado por nosotros. Desde los primeros días de la humanidad, Él proveyó todo lo necesario para que nuestro cuerpo se mantuviera fuerte, limpio y en equilibrio.
Cada elemento que puso en la naturaleza cumple un propósito específico, y las frutas son una de esas manifestaciones perfectas de su sabiduría. No solo están cargadas de sabor y frescura, sino que muchas de ellas poseen propiedades extraordinarias que ayudan al cuerpo a limpiarse de todo aquello que lo intoxica y lo debilita. Esto es más que una simple función biológica. Es un principio espiritual que se repite constantemente en las Escrituras. Así como Dios llama a su pueblo a vivir en santidad y pureza espiritual, también proveyó elementos en la creación para que nuestro cuerpo pudiera ser renovado y restaurado. La Biblia revela que Dios se preocupa por cada aspecto de nuestra vida, incluyendo nuestro bienestar físico. En Salmo 103, 2, 3 dice: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Este pasaje nos recuerda que la salud no es solo una bendición, sino un reflejo del amor redentor de Dios, quien desea vernos fortalecidos en todas las áreas de nuestra existencia. Este cuidado abarca tanto el alma como el cuerpo, y es por eso que Él colocó en la naturaleza herramientas poderosas para limpiarnos y restaurarnos. La desintoxicación del organismo es parte de ese diseño divino, una manifestación física del mismo principio espiritual que nos invita a desechar lo que nos contamina para vivir en plenitud. En el Antiguo Testamento encontramos numerosas referencias a la importancia de la pureza y la limpieza. Dios estableció leyes muy precisas para que su pueblo se mantuviera alejado de aquello que pudiera contaminarlo, tanto en lo moral como en lo físico. Estas normas, aunque a veces parecían estrictas, revelaban un mensaje más profundo. Todo lo que está limpio funciona mejor y cumple el propósito para el que fue creado. El cuerpo humano no es la excepción. Así como el alma necesita ser purificada del pecado, el cuerpo requiere ser limpiado de los desechos y toxinas que se acumulan con el tiempo. Dios, en su sabiduría, proveyó en la creación alimentos con propiedades específicas para facilitar este proceso. En Levítico 11 se detallan las leyes alimenticias que Dios dio a su pueblo, estableciendo una clara distinción entre los alimentos puros e impuros. Aunque estas instrucciones tenían un sentido espiritual y ceremonial, también revelaban principios de salud que siguen siendo relevantes hoy. Dios sabía que ciertos alimentos eran más beneficiosos para el cuerpo y que otros podían dañarlo. Esta distinción no fue arbitraria, sino parte de un plan divino para proteger a su pueblo de enfermedades y mantenerlo en condiciones óptimas. Las frutas, mencionadas en múltiples pasajes de la Escritura, siempre aparecen como símbolos de vida, frescura y renovación. Esto no es casualidad, sino una señal clara de que fueron diseñadas para proveer al cuerpo los elementos necesarios para mantenerse fuerte y limpio. El proceso natural de desintoxicación que ocurre en el cuerpo es una muestra más del diseño perfecto de Dios. El hígado, los riñones y el sistema digestivo están diseñados para filtrar y eliminar las toxinas que ingresan a través de los alimentos, el aire y otros factores. Sin embargo, este sistema puede sobrecargarse cuando se acumulan demasiados residuos, afectando la energía, el estado de ánimo e incluso la claridad espiritual. Por eso, incluir alimentos que apoyen este proceso no solo es beneficioso, sino también esencial para mantener el cuerpo en el estado óptimo que Dios desea para nosotros. Entre estos alimentos, algunas frutas destacan por su capacidad única para limpiar el organismo de manera natural y efectiva.
el profeta Ezequiel recibió una poderosa revelación sobre el poder que Dios puso en ciertos elementos naturales para sanar y restaurar. En Ezequiel 47:12 leemos: a la orilla del río, en ambas márgenes, crecerán toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán, ni su fruto dejará de producirse. Cada mes darán fruto porque el agua que los riega sale del santuario. Su fruto servirá de alimento y sus hojas de medicina. Este pasaje profético revela que la intención de Dios nunca fue solo alimentar al ser humano, sino también proveerle alimentos que trajeran sanidad y limpieza. Así como el agua que fluye del santuario representa la pureza espiritual que emana de su presencia, los frutos de estos árboles simbolizan el poder divino de renovar el cuerpo y devolverle la vitalidad. Las propiedades desintoxicantes que Dios incluyó en ciertos frutos son una muestra clara de este principio. Frutas ricas en fibra, antioxidantes y compuestos naturales actúan como agentes de limpieza en el organismo, ayudando a expulsar toxinas que se acumulan en el torrente sanguíneo, los órganos y el sistema digestivo. Este proceso de limpieza no solo fortalece el cuerpo, sino que también aporta claridad mental y energía renovada, permitiendo que las personas se sientan más ligeras, equilibradas y con mayor capacidad para enfrentar las responsabilidades diarias. Cuando el cuerpo se encuentra limpio, la mente también se aclara. Y esto influye directamente en la conexión espiritual con Dios. En la palabra de Dios encontramos principios que revelan cómo mantener ese equilibrio. En 3 Juan 1:12 nos dice: amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas salud. Este versículo revela que la salud física es una manifestación de la prosperidad que Dios desea para sus hijos, y que mantener el cuerpo limpio es parte de ese plan. Cuando elegimos alimentos que apoyan la desintoxicación, estamos cooperando con ese propósito divino, permitiendo que el cuerpo funcione conforme al diseño que Él estableció desde el principio. El pueblo de Israel comprendía que mantener la pureza física era esencial para vivir en comunión con Dios. Antes de participar en actos de adoración, se realizaban rituales de purificación que simbolizaban la necesidad de estar limpios para acercarse al Señor. Este principio espiritual también se aplica al cuidado del cuerpo, pues cuando limpiamos nuestro organismo de elementos dañinos, estamos preparando nuestro ser completo para ser más receptivo a su voz y su dirección. Las frutas que Dios creó no solo tienen el poder de desintoxicar el cuerpo, sino que también reflejan un mensaje espiritual profundo. En Juan 15:2, Jesús dijo: todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, pero todo el que da fruto, lo poda